Quiero una vez más, pues, en esta segunda parte, recordar que nos encontramos en el libro de Hechos 16 en relación al espíritu de Pitón. Y no es algo que la mayoría de nosotros está familiarizado, porque es un tema que no manejamos. Sin embargo, es una influencia espiritual real que está en el trabajo, está trabajando a nuestro alrededor, y debemos de ser muy conscientes de su influencia y su modo de operación. Rara vez yo hablo sobre cualquier espíritu inmundo o demonio o del mismo Satanás, porque mi preferencia es predicar a Cristo, pero este tema amerita que lo tengamos en cuenta y que nos aprendamos, entendamos como una de las tantas estrategias que tiene Satanás contra nosotros. Este espíritu de Pitón es la inspiración y la fuente de la brujería y adivinación también. Y para entender cómo opera este espíritu, veamos que hay un famoso oráculo de Apolo en la antigua ciudad de Delfos. Yo creo que en esta región fue donde Pablo ministró en Hechos 16:16. Los cielos y el clima espiritual todavía estaban regidos por una fortaleza espiritual bajo la influencia de Pitón. La brujería, la adivinación fue establecida en la adoración a este espíritu, a Pitón. Y esta serpiente fue adorada por miles de años antes que Apolo estableciera su famoso oráculo y su templo, y era el verdadero símbolo de esta región. Por eso, cuando Pablo predicó en Éfeso, se formó allí una batalla con un dios no conocido y con la diosa Diana. Hechos 19, del 34 al 41. ¿Por qué? Porque en esa región toda dominaba mucho este espíritu. La serpiente natural, o sea, la real, la verdadera serpiente, es muy astuta. Es diferente a las otras serpientes que matan su presa por inyección o de un golpe dejando veneno en sus víctimas. Este animal es muy grande, ya lo decía ahorita en la primera parte, llega a tener hasta un tamaño de 9 metros de largo y casi un peso hasta de 160 kilos. Es poderoso este animal y puede arrastrarse por el suelo y ataca rápidamente y se envuelve alrededor de su presa. Y este animal aprovecha cuando su presa está dormida o es débil. Y sin ellos, o sea, sin serlo también, también los coge y los envuelve como para tomar dominio sobre ese otro animal o esa otra persona, una persona, un humano. Es de esta forma que se envuelve alrededor de la presa y aprieta, como les dije al principio, lentamente, y le va quitando la respiración. Al cortar la circulación de sangre y oxígeno al cerebro, la víctima se queda sin vida, muere. Pero mire, hay un dato muy interesante sobre esto. Y que debemos de notarlo, o sea, generalmente los huesos de la presa o de la víctima no se rompen con el apretón que ella le va dando,
sino que poco a poco lo único que pasa es que el aliento de la vida de ese otro animal o de ese ser humano que ella está apretando se le quita, pierde el aliento. Vamos a ver unas características del espíritu de Pitón. El espíritu de Pitón, ahora sí hablando espiritualmente, nos quiere quitar el aliento de vida a nosotros para que no cumplamos con nuestra asignación que nos fue dada aquí en la tierra. Y cada vez que intentamos hacer algo para Dios, este espíritu de Pitón nos aprieta y paraliza nuestro caminar e intimidad con Dios. Este espíritu busca momentos de debilidad. Oigan bien, o sea, no estoy generalizando. Así como la serpiente, el animal, ataca al débil o al que está dormido, este espíritu también pasa lo mismo. O sea, busca momentos de debilidad, de pereza y de cansancio espiritual de la persona. Es en esos momentos en que estamos durmiendo espiritualmente que este espíritu de Pitón puede fácilmente apretarnos. En Hechos 16 hasta el 19, en primer lugar vemos que este espíritu de Pitón, y se menciona en el libro de los Hechos, dice que el texto dice que aconteció mientras ellos iban a la oración, al río, y porque allá era donde oraban, y le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, o lo estaba haciendo por muchos días, posiblemente por una semana. Pero dice el texto que, desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, salió ese espíritu de esta muchacha. Y los amos de ella, porque ella era una esclava, viendo que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Este pasaje de la Escritura, el espíritu de adivinación es literalmente traducido como espíritu de Pitón en el griego. La traducción del espíritu de adivinación viene de la palabra griega apolopitios, que significa pitón. El espíritu de Pitón, entre todas las otras referencias de la posesión demoníaca y de liberación, es el único espíritu que se nombra en el libro de los Hechos. Y es la única vez que encontramos una referencia a este espíritu maligno. Porque es un espíritu maligno y pagano que imita el don profético de Dios. Oigan bien, imita el don profético de Dios y viene disfrazado para engañar a muchos. Porque, ¿qué es la adivinación? La adivinación es el arte de obtener conocimientos secretos, especialmente del futuro. La adivinación es la contraparte pagana de la profecía. Por eso, cuidadosas comparaciones de la Escritura revelan que la adivinación viene a través de un poder demoníaco, así como la genuina profecía viene por el Espíritu Santo de Dios. Y la actitud bíblica hacia la adivinación es verdaderamente de rechazo. Dios sabe
que este espíritu de Pitón, su objetivo es ahogar o asfixiar el aliento de la iglesia, el aliento del cuerpo de Cristo. Al igual que el animal, que la pitón en la selva, que mata quitando el aliento de su presa, este espíritu de Pitón va a intentar reducir la respiración espiritual o su relación íntima con Dios. Quiero que notes que el aliento de Dios tiene un significado muy importante para nuestro propio aliento espiritual. El enemigo quiere envolver alrededor de nuestras vidas, de nuestras familias y de la iglesia para exprimir el aliento de nuestra familia, de la iglesia y de nosotros. En Génesis 2:7 dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es muy importante entender o notar que la pitón no rompe los huesos de sus víctimas, sino despacito, despacito, despacito va matando su presa. Hasta muchas veces la presa ni sabe lo que está pasando. La presa intenta luchar, pero con cada respiro que toma, esta víctima está dejando que el pitón apriete más hasta que verdaderamente no pueda respirar más. Y es el caso que comentábamos en la iglesia, que de pronto hermanos que uno veía fogosos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, y de pronto de un día para otro se fueron. Y entonces miramos ese el momento en que ellos se van, pero es que ahora debemos entender que esta persona, este hermano o esta hermana, se dejó apretar poco a poco, hasta que llegó el día y verdaderamente perdió el aliento de vida espiritual y se alejó del reino de Dios. Se alejó de Jesucristo, se alejó de la oración, se alejó de la iglesia, se alejó de leer la palabra, se dejó de alabar a Dios, empezó a rechinarle todo lo que es de Dios. Y ese es el trabajo que hace este espíritu demoníaco llamado espíritu de Pitón. Decía que el animal no rompe los huesos, y proféticamente los huesos nuestros representan una estructura natural y humana. Por lo tanto, Satanás no tiene miedo de una iglesia que se mueve por métodos, por programas y por una estructura de una denominación o de una institución religiosa. No. Satanás le tiene miedo a una iglesia que es guiada por el Espíritu Santo de Dios. A lo que este espíritu de Pitón no le gusta, cuando una congregación, cuando la iglesia de Cristo o cuando una familia está llena de la unción de Dios y que está caminando en los diseños de Dios para su generación. Somos una amenaza al reino de las tinieblas. Por esto este espíritu de Pitón quiere atar y asfixiar la unción que hay en nosotros para que no manifestemos el verdadero poder de Cristo. El diablo y todos sus demonios saben que su tiempo es limitado. Estamos nosotros llegando a la última hora, somos la última generación. Y es casi ya de medianoche cuando Cristo volverá por su novia. Así que este espíritu de Pitón tiene miedo de nuestra alabanza y quiere quitar el respiro de nuestra adoración.